Estimados estudiantes, bienvenidos a la última clase de lo básico del método Simplex. Y en particular, lo que vamos a hacer en esta clase es juntar todos los ingredientes que venimos estudiando en las slides anteriores y entender cómo usar Simplex para resolver un problema LP, ¿ya? Y para eso vamos a ver lo que se llama fase 1 y fase 2, ¿ya? ¿En qué consisten estas fases? ¿Ya? La primera fase del método Simplex simplemente trata de encontrar un vértice factible del poliedro, ¿ya? Recuerden que el método Simplex toma un poliedro, ¿cierto? Y se mueve de un vértice a otro vértice, ¿cierto? De manera de obtener un mejor función objetivo. Una función objetivo con mayor valor, porque queremos maximizar, ¿ya? Entonces, esta sería por ejemplo, una initial BFS. Entonces parto ahí y de ahí me quiero mover a otro vértice que tenga un mejor valor objetivo, ¿ya? Pero entonces el primer paso que uno tiene que hacer es encontrar esta primera solución básica factible, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como fase 1. En fase 1 todavía no... nosotros en las técnicas que estudiamos en las secciones anteriores, partíamos con una base, una basic solution o basic physical solution dada. Nosotros no teníamos que encontrarla, ¿ya? Entonces, el primer paso para poder ocupar todo lo que aprendimos en las sesiones anteriores es encontrar esta base factible inicial, ¿ya? Y bueno, si esta no podríamos encontrarla, quizás lo que tiene que hacer nuestro algoritmo de fase 1 es detectar infactibilidad. Es decir, que no existe ninguna base factible. Entonces el poliedro que estamos mirando es un poliedro vacío. Entonces no tiene ningún sentido. Esto uno puede pensar que por lo general no pasa en la práctica, porque cuando uno modela un problema, probablemente el problema va a tener alguna solución. Especialmente si es un problema que uno está tratando de resolver en la práctica por otros métodos, digamos, no usando programación lineal. Uno sabe que existe al menos una solución, ¿cierto? Pero en la práctica igual podría pasar que hay infectabilidad por dos razones. La primera es que nos equivocamos al escribir una restricción, ¿ya? Entonces eso puede provocar infectabilidad, ¿ya? Y la segunda es que quizás aprovecharnos de que estamos modelando el problema que en cuestión como un modelo de optimización lineal, quizás le agregamos otras restricciones, ¿cierto? Que hacen que no sea válida las soluciones que estábamos teniendo antes por otros métodos. Entonces ahí quizás también el problema me quede infactible, ¿ya? Quizás también si quiere una tercera razón es que quizás bueno, un problema obtengo la mejor solución posible usando optimización lineal versus otros métodos, ¿cierto? Y podría ser que yo quisiera estudiar qué pasa en otros escenarios. Por ejemplo, cuando la demanda cambia. Entonces yo modifico los parámetros de demanda, digamos que mi modelo tiene parámetros de demanda, y en ese caso también podría dar infactibilidad. Entonces esto ocurre en la práctica. Es todo lo que quiero decir. Aunque uno podría pensar que no en un primer minuto, en un primer segundo, ¿ya? Después vamos a seguir. Bueno, después, ya que tenemos nuestra base factible, podemos utilizar fase 2, que justamente, esencialmente, el paso que estudiamos en una sección anterior. Cómo mover una base factible a otra que tenga un mejor o mayor o igual valor de la función objetivo, ¿ya? Y ahí quizás lo que puede pasar cuando me detengo estas iteraciones, hay dos criterios de parada. Y estos criterios de parada son, o bien encuentro un vértice factible, o quizás encuentro un rayo de unboundedness, ¿ya? Entonces esto es fase 2. Y vamos a partir, ya que hemos estado estudiando de momento todos los ingredientes necesarios para fase 2, vamos a partir con la fase 2, ¿ya? Aquí recuerden, cerrar que que me fui para atrás, después para adelante, porque hay un error con el PDF que imprimí. Pero de ahora en adelante no hay de ese tipo de errores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya listo? Ya sabemos la condición de optimalidad,
que permite mi criterio de parada, también el criterio de parada de unboundedness. Sabemos cómo movernos de un vértice de partida o el vértice actual a otro vértice con un mejor valor de la función objetivo. Y ahora lo que vamos a aprender más adelante, ¿cierto?, es cómo encontrar un vértice inicial, que es lo que es fase 1. Pero como les dije, antes de partir con fase 1, vamos a un ejemplo de fase 2 para juntar todos los ingredientes que ya hemos estado cocinando en los videos anteriores. Ya. Disculpen ¿cómo se dice? La mención de la cocina, pero estoy grabando a la hora del almuerzo, así que, y todavía no almuerzo, así que quizás estoy pensando en comer. Ya. Entonces empezamos con fase 2. Ya. Entonces, recuerden las condiciones de parada de fase 2. ¿Ya? Uno para ya cuando obtiene el óptimo, es una opción. ¿Ya? Y eso, ¿cómo podemos caracterizarlo? ¿Cómo lo podemos descubrir? Es porque sabemos cuando un vértice o Basic Feasible Solution o solución básica factible es óptimo. Y eso ocurre si es que cuando yo escribo el LP en función de la base, ¿cierto? Los costos reducidos, los llamados costos reducidos, son menor o igual que 0. ¿Ya? Y esto pasa cuando estoy maximizando. ¿Y por qué tiene sentido esta condición de costos reducidos menor o igual que 0? Es porque no es conveniente hacer que alguna variable no básica se vuelva positiva. Porque si se vuelve positiva, como los costos reducidos son menor o igual que 0, no va a aportar a aumentar el valor óptimo de la función objetivo. ¿Ya? Entonces eso, porque las condiciones de optimalidad tienen sentido. Por otro lado, hay condiciones de unboundedness. ¿Qué pasa si mi problema en realidad no era factible? ¿Ya? O sea, perdón, era factible, pero no era factible encontrar una solución óptima. ¿Por qué? Porque por alguna razón mi función objetivo era no acotada dentro de mi región factible. ¿Ya? Y en ese caso, eso yo lo podía detectar, que el problema era no acotado, ¿cierto? Usando o tratando de hacer el ratio test, ¿ya? El ratio test, perdón. Pero cuando no lo podía hacer, porque todos los coeficientes que aparecían en las ecuaciones de mi simplex, de las restricciones de simplex, eran menor o igual que 0. Y esto esencialmente significaba que yo podía aumentar indefinidamente las variables no básicas sin afectar la no negatividad de las variables básicas. ¿Ya? Y si quieren verlo un poco más explícito esto, piensen que yo tengo una variable básica ahí. Lo que yo tengo cuando quiero que entre una no básica, esta es la variable básica b sub i. ¿Qué pasa cuando yo quiero que entre la variable básica, perdón, no básica, digamos n sub j? Tengo aquí el lado derecho asociado a esa variable básica, o la restricción asociada a esa variable básica, menos y ahí tengo simplemente a sub ij por esta variable no básica. ¿Ya? Y si todos estos coeficientes son menor o igual que 0, ¿ya? Este término que está acá en realidad es no negativo, es positivo, ¿cierto? O 0, ¿cierto? Entonces la variable que en j puede ser arbitrariamente grande. Y eso es lo que va a definir un rayo de unboundedness. Y por lo tanto el problema va a ser no acotado, porque esa variable que quiere entrar a la base tiene costo reducido positivo, costo reducido positivo, porque no cumple las restricciones las condiciones de optimalidad. Significa que la función objetivo al final de cuentas va a ser no acotada en mi polígono. ¿Ya? En ese rayo de unboundedness. Entonces, empezamos con... se me olvidó que está resumiendo o cómo me voy a un vértice a otro. Lo que vimos cómo hacerlo, partíamos de una solución básica factible. Y esa solución básica factible la escribíamos en términos de... Perdón, por eso. La escribíamos en términos de una base
y una columnas que las llamábamos no básicas, ¿ya? Entonces, uno particionaba las columnas, es decir, las variables, ¿cierto? Y esto definían variables básicas y variables no básicas. Y asociado a estas variables básicas y no básicas, uno podía definir una solución básica factible, ¿ya? Y lo que hacemos para movernos a una solución adyacente es simplemente cambiar la base y cambiar las variables no básicas, pero solo en una columna, ¿ya? Entonces lo que hacíamos era pasar de B, digamos que pasábamos a B' y N', ¿ya? Y lo que cumplía N', que es asociado a la solución adyacente, cumple que B' y B difieren solo en una columna. Lo mismo para las no básicas, porque es equivalente, ¿ya? Entonces esta es una solución básica adyacente. Y para ello, ¿cómo lo hacíamos en la práctica? Teníamos que elegir la variable que entraba y decir la variable no básica que se convertía en básica, y para eso miramos los costos reducidos, y entre las que tenían costo reducido positivo elegimos una que entrara para poder hacer el valor de la función objetivo más grande, ¿ya? Si no podíamos hacer esto, no podíamos hacer esa elección, eso significaba que todos los costos reducidos eran no positivos, entonces está cumpliendo las condiciones de optimalidad, y entonces no necesito seguir moviéndome de un vértice a otro vértice, ¿ya? Ahora, un comentario acerca de esto, un comentario acerca de estas condiciones de optimalidad. Por eso vuelvo para esta slide. ¿Qué pasa si todos los costos reducidos son iguales a 0? ¿Ya? Eso significa que si una variable no básica se hace positiva, el valor de la función objetivo no va a cambiar, ¿ya? Y en particular, si es que yo estuviera en una solución óptima que cumple costos reducidos menor o igual que 0 y que todos fueran igual a 0, digamos, eso significa que puedo hacer que una variable no básica se vuelva positiva sin cambiar el valor de la función objetivo, ¿ya? Y eso me significa, al final, o me implica, uno puede inferir que va a haber múltiples soluciones óptimas. Porque es en la cual yo está parado, ¿cierto? Que era mi BFS óptima que cumplía estas condiciones. Y todas las otras soluciones que cumplan que algunas de esas variables no básicas se vuelvan positivas, ¿ya? Y como se vuelven positivas y el costo reducido asociado a 0, no va a afectar el costo óptimo, ¿cierto? Ese era el comentario. Y ahora, una vez que uno eligió qué variable entraba, ¿ya? Uno tiene que elegir qué variable sale, ¿ya? Y uno elige entre las variables básicas, que son las primeras en volverse 0, ¿ya? Mientras yo hago que la variable no básica entre. Y para eso usábamos el retest, que está definido en una slide más atrás, ¿ya? Que lo vamos a ocupar ahora, así que no se lo ocupa, para ver quién se iba, ¿ya? Y si yo no podía hacer el retest, nuevamente cuando todos estos coeficientes eran menor o igual que 0, entonces uno concluye que el LP era no acotado, que el máximo era más infinito, ¿ya? Entonces el comentario que quiero hacer en esta slide es que esta es la idea básica de Simplex. Yo encuentro este vértice con el inicial y empiezo a tirar mientras no cumpla las condiciones de optimalidad o no detecte unboundedness, no detecte que el problema es no agotado, ¿cierto? Es todo lo que hemos discutido hasta ahora, ¿cierto? Y en particular, como movemos un vértice a otro, que es esta página, ¿cierto? Esta slide. Yo les digo, elija la variable que entra entre todas las no básicas que tengan los costos reducidos positivos, y
elija la variable que sale entre todas las básicas que se hacen 0 al hacer yo esta variable no básica que elegí para que entrara, mientras la hago positiva, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir acá, que aquí hay mucha flexibilidad para saber a quién voy a elegir para que entre y para que salga la base, ¿ya? Si tengo muchas opciones en cada una de estas entre las variables básicas que van a entrar o que pueden entrar, entre las variables no básicas, perdón, básicas que pueden salir porque se hacen 0, ¿cierto? Tengo harta flexibilidad, porque yo cambio una nomás, ¿cierto? Cambio un elemento de las básicas y de las no básicas, ¿cierto? Hago un intercambio entre ellas. Entonces hay mucha flexibilidad, y esta flexibilidad uno la puede, o se puede aprovechar de que uno tiene flexibilidad para definir distintos algoritmos, y esos algoritmos están definidos de acuerdo a quién elijo para que entre a la base o a quién elijo para que salga a la base. Por ejemplo, si tengo elección entre dos o más variables no básicas para que entren a la base, es decir, ellas tienen costo reducido positivo, ¿ya? Uno, por ejemplo, podría inventar la regla de que entre la variable no básica que tiene el costo reducido más grande, con mayor valor absoluto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué uno quisiera hacer esto? Es porque intuitivamente va a aportar más a la función objetivo para que se vuelva más grande, ¿cierto? Entonces es una posible regla. Y esa regla discutimos que no necesariamente va a ser la que encuentra el óptimo más rápido, ¿ya? Porque el cuánto yo pueda aumentar esa variable no básica desde 0 a algo positivo también influye en cuánto aporta a la función objetivo, ¿ya? No solo el tamaño del costo reducido, ¿ya? Del C tilde J. Lo mismo, uno puede definir reglas para quién se va de la base, ¿ya? Y lo que les puedo contar ahora en una frase es que dependiendo de qué reglas se utilice para las variables que entran y las que salen, es lo que yo puedo decir sobre el método simplex particular que me queda, o el algoritmo simplex particular que me queda. Por ejemplo, el algoritmo simplex, o sea, si yo lo dejo así tan libre, quizás el algoritmo simplex puede no converger, ¿ya? Es decir, lo que va a pasar es que se va a mover de un vértice a otro, después se va a mover a otro, y quizás después va a volver a uno que ya había visitado. Y eso es lo que se llama ciclar, ¿ya? Entonces puede iterar infinitamente en estos ciclos que se llaman. Entonces el algoritmo nunca va a terminar, ¿ya? Entonces hay que ser cuidadosos en cómo uno define estas reglas, ¿ya? Y en realidad, bueno, los software eligen las reglas correctas, ¿ya? En particular hay una versión del algoritmo simplex que se llama algoritmo simplex lexicográfico, que uno elige quién entra y quién sale de acuerdo al orden de las variables, ¿ya? Al orden de los índices de las variables. Esos son los comentarios que quería contarles en esta slide, ¿ya? Pero veamos un ejemplo, ¿ya? Veamos un ejemplo. Entonces, lo primero que les puedo decir es que hay un typo, ¿ya? Esto no debería ser X2, sino que debería ser X1, ¿ya? Eso lo voy a arreglar en la slide que no están en PDF, las que están en el PowerPoint, ¿ya? Entonces, al lado del 4 siempre va a haber un X1 de ahora en adelante, ¿ya? Para un par de slides, ¿ya? Entonces, resolvamos este LP, ¿ya? Ustedes, como pueden decir, ese LP no está en forma estándar de simplex, así que tengo que ponerlo en forma estándar de simplex, si es que es necesario. En este caso, bueno, si es necesario. Y lo que hago es agregar dos variables, una por cada restricción. Las variables son no negativas. Y agrego con estos signos, ¿cierto? Porque eran restricciones de menor o igual, ¿ya? Lo puse en forma estándar para simplex. Ya está maximización, así que ahí no tuve que cambiar ningún signo, nada. Ahí todavía sigue el typo, así que con cuidado. Y ahora entonces, para poder utilizar fase 2 de simplex, para poder iterar de un vértice a otro, ¿cierto? Necesito encontrar un vértice inicial, ¿ya? Y en este caso lo que vamos a hacer es encontrarlo mirando el problema o adivinando, ¿ya? Y aquí
lo típico que uno hace es elegir como base las slack variables. Y aquí lo voy a escribir, pero un poquito más abajo. Typically, podemos elegir as BFS de slack variables. En este caso las slack variables son x3 y x4, porque esas son las que yo tuve que agregar para poder transformar el problema de forma estándar. Y si se fijan de la ecuación, de esta ecuación uno puede decir x3, ¿cierto? Es 6 menos 2x1 más x2, y x4, ¿cierto? Es 4 menos x1 más x2. Y esta es la slack, ¿cierto? Es cuánto le falta al lado izquierdo, ¿cierto? De la restricción para llegar a ser al lado derecho. Entonces, por ejemplo, x3 era lado derecho menos lado izquierdo. ¿Ya? Y como restricción de menor o igual, esto me va a quedar menor o igual que 0, ¿cierto? Entonces esta es la slack variable de holgura, que también se llama, ¿cierto? Y típicamente, si quiero elegir si tuve que agregar estas variables de slack, típicamente yo voy a poder elegir estas variables para que sean las variables básicas, ¿ya? Entonces aquí las marco. Elegí 3 y 4 como las variables básicas, ¿ya? ¿Y por qué uno va a poder elegirlas como variables básicas? Es porque la matriz que me queda, si este sistema lo escribo así, A igual B, ¿qué es el A? ¿Qué es la matriz A? La matriz A va a ser 2, 1, 1, 1, 1, 0 y 0, 1. ¿Ya? Porque eso es lo que está multiplicando el vector x1, x2, x3, x4. ¿Ya? Y se fijan, justamente, si yo elijo 3 y 4 como las variables básicas, esta submatriz me queda invertible. Estas dos columnas son LI. Entonces, estas dos columnas son LI. ¿Ya? Entonces, es por eso que las variables slack me van a generar una base. Porque como es una solamente por cada restricción, y no aparecen en otras restricciones, por ejemplo, x3 solo aparece en la primera restricción y no en la segunda, lo mismo para x4, entonces me va a quedar una matriz entidad. ¿Ya? Entonces es por eso que las puedo elegir como solución básica. ¿Ya? Y además me queda factible, ¿ya? Me queda factible porque si hago todo cero, esto implica que define a BS, solución básica. ¿Por qué? Porque me quedan columnas LI, ¿ya? Pero además es BFS. Pues cuando hago las no básicas 0, por ejemplo, porque si x1, x2 las hago 0, que son las variables no básicas, que están acá, ¿cierto? Si las hago 0, entonces yo puedo, del sistema de ecuaciones que aparecen ahí, uno despeja x3 igual a 6 y x4 igual a 4, y ambas son no negativas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto sí me define efectivamente una BFS, ¿ya? Entonces, ahí tengo mi base y mis variables básicas, digamos, y las no básicas, ¿ya? Entonces ese es el primer paso en Simplex. Esto sería como hacer fase 1, pero al ojo, ¿ya? Ya. Entonces una vez que yo elijo mi base, ¿cierto? Elijo mi base y mis variables básicas, digamos, variables básicas y no básicas. Para poder seguir utilizando el método Simplex, necesito escribir mi sistema o mis restricciones del LP, ¿cierto? En la forma estándar de Simplex, pero en función de la base ahora, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Uno despeja las variables básicas,
¿ya? Recuerden, si es que vieron el otro video hace tiempo, recuerden que el sistema me queda de esta forma. Las columnas asociadas a las variables básicas, más multiplicadas por las variables básicas, más las columnas asociadas a las variables no básicas, multiplicadas por las variables no básicas, es igual a D. Y si yo despejo aquí las variables básicas, despejo aquí B, ¿cierto? Tengo este sistema. ¿Ya? Y lo mismo puedo hacer yo en la función objetivo, reemplazando dejé escribirlo acá también. La función objetivo, si es que la llamo z a la función objetivo, si la escribo en función de las variables básicas y no básicas, me queda los coeficientes asociados a la función objetivo de las variables básicas por las variables básicas, más los coeficientes de las variables no básicas por las variables no básicas. Eso me queda en la función objetivo. Entonces ahora puedo usar que despejé xb y reemplazo xb por bueno, en mi época se llamaba corcho, y por lo tanto la función objetivo ahora solo me queda escrito en términos de las variables no básicas. ¿Ya? No aparecen las variables básicas. ¿Ya? Y si uno lo escribe en esta forma, lo que uno encuentra que acompaña a las variables no básicas son los llamados costos reducidos. ¿Ya? Que bueno, también se notan como C barra, en este caso el vector de todas las variables no básicas. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer, ahora tengo que pasar de este LP que está escrito de esta forma, tengo que despejar las variables básicas. ¿Ya? Eventualmente yo voy a tener que multiplicar por una matriz, por la inversa de una matriz, la inversa de la matriz básica, ¿cierto? Orden que, bueno, la matriz A yo la dividí en las columnas básicas y las columnas no básicas. ¿Ya? Posiblemente cambiando el orden, por ejemplo, en este caso, como las variables básicas eran 3 y 4, yo estoy poniendo, ¿cierto?, las variables, aquí estoy ordenando la matriz, la columna 3 primero, después la columna 4, y después la columna 1 y 2, ya que son las correspondientes a las variables no básicas. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno sabe. Ya, entonces escribo el sistema de esta forma. Lo que tengo que hacer es despejar las variables x3 y x4, y acá era más fácil porque como las variables x3 y x4 no tenían, o sea, están ya despejadas esencialmente, entonces lo que yo hago es solo pasar el resto de los términos para el otro lado. ¿Ya? Y si fijan ahora no hay typo, aparece un x1 nomás. Esta es la función objetivo. ¿Ya? Entonces esto es lo que me queda, y fíjense que en la función objetivo, recuerden que antes no aparecían las variables básicas, como elegí básicas 3 y 4, no aparecen, aquí solo aparece x1 y x2. ¿Ya? Entonces ya estaban despejadas las variables básicas, ya estaban eliminadas, si quieren llamarlo así, de la función objetivo. Entonces no hubo necesidad de reemplazar x3 vale esto, x4 vale esto en la función objetivo, porque no aparecían. ¿Ya? Pero en principio, si es que la función objetivo le aparece x3 y x4, uno tiene que reemplazarla. ¿Ya? Para eliminar las variables básicas de la función objetivo. ¿Ya? En este caso no es necesario porque solo tenía x1 y x2, que eran no básicas, que son variables no básicas. ¿Ya? Entonces mirando el problema, veo que los costos reducidos, ¿ya?, que son 1 y 2, son positivos. ¿Ya? Entonces en este caso C1, C2 son positivos. Y eso me dice por las condiciones de optimalidad que esta es no óptima. Es no óptima esta función objetivo. Este vértice no es óptimo. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que elegir quién entra. ¿Ya? Y lo que voy a hacer para este ejemplo es decir que entra la variable x1. ¿Ya? ¿Cómo la elegí? Yo podría decirle que aleatoriamente, pero también uno podría aplicar una regla. Por ejemplo, elijo la variable no básica que tiene el mayor el costo reducido.
que es 4 versus 2, ¿cierto? Otra forma de verlo. Pero yo, digamos que elijo X1. Esa es una elección válida. X2 también era una elección válida. ¿Ya? Ok, entonces, ya que estoy asumiendo que X1 entra a la base, ¿ya? Yo, bueno, me olvido de X2, solo miro esta parte, ¿cierto? No se olvida de X2. Y uno quiere hacer que X1 sea lo más grande posible. ¿Ya? ¿Ya? Y lo que uno puede escribir en este caso, recuerden que uno puede escribir que X3, si quieren, es igual a 0. O sea, se hace 0, sí, solo sí, de las ecuaciones, sabiendo que X2 va a 0 porque es no básica, ¿cierto? Es todavía no básica. X3 es 0, sí, solo sí, X1 vale, y ahí uno despeja, vale 6 dividido en 2, que es 3. Y mirando las ecuaciones, ¿cierto? X4 vale 0, sí, solo sí. X1, ahí mirando las ecuaciones, X1 vale 4. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, yo sé que no puedo hacer que X1 sea más grande que 3 o que 4. ¿Ya? Eso es como para avanzarlo un poco. Y esto en realidad es justamente este raciocinio que hice recién. Es justamente el raciocinio que está detrás del ratio test, ¿ya? Que está en la siguiente slide. Entonces yo para saber, bueno, sigo mirando aquí uno, y para saber qué variable básica se va, yo hago el ratio test. Ya, y me queda 6 dividido en 2, que es este 6 dividido este 2, y 4 dividido en 1, que es este 4 dividido en este 1, y está, bueno, no aparece explícitamente, pero un 1, porque estamos multiplicando aquí 1 nomás. Y elijo y me da 3. Y 3 está asociado a este cociente. Por lo tanto, esta es la variable que se va. Entonces se va. X3 se va. ¿Ya? Que es justamente lo que aparecía acá, ¿cierto? X3 se tenía que ir. ¿Ya? Pero uno no piensa en este razonamiento. Esto no hay que hacerlo, ¿cierto? Sino que uno inmediatamente solo realiza el ratio test. ¿Ya? Con esto inmediatamente, sin hacer este raciocinio, ¿cierto? Uno sabe quién se va a ir. ¿Ya? Entonces se va X3. ¿Ya? X3 es la que se va de la base. Eso es lo que uno concluye. ¿Ya? Porque está asociada, digamos, a este ratio test. ¿Ya? Entonces seguimos, ya decidimos que X3 se va de la base. Entonces, después de este paso, lo que uno concluye, ¿cierto? Es que, bueno, la nueva base va a ser 1 que entró, más 4, que es la que se quedó, que antes era básica, y ahora no básicas son 3 y 2. 2, bueno, siguió siendo no básica, y 3 es la básica que se volvió no básica. ¿Ya? Entonces ahora vamos a la siguiente iteración. Tengo una nueva base, y con esta nueva base yo tengo que hacer lo mismo que antes, que es escribir el LB original. Me pasé mucho ahora. Tengo que escribir este LP original en función del sistema este que está aquí. El sistema puesto a la forma estándar. ¿Ya? Entonces tengo, en vez de despejar X3 y X4, tengo que despejar X2 y X4. ¿Ya? Y si uno hace eso, ya sea multiplicando por la inversa, como se hace acá, ¿cierto? O a mano, en este caso se puede hacer a mano, uno puede despejar X3 y X, no, las básicas son, las que son 2, uno puede despejar X1 y X4 a mano, porque son solo dos ecuaciones nomás. Entonces yo las despejo a mano y este es el sistema que me queda, ¿cierto? Y recuerden que bueno, despejo las variables básicas, ¿cierto? En las dos ecuaciones que tengo, y escribo la función objetivo solo en términos de las variables no básicas, ¿cierto? Entonces esto, variables básicas, recuérdenlo, y las no básicas me aparecen al otro lado, ¿cierto?
Y en particular la función objetivo se escribe solo en términos de las no básicas. ¿Ya? Y bueno, si uno mira los costos reducidos, por ejemplo, C sub 2 es 0, que ya es menor o igual que 0, muy bien. Y C sub 3, que es la otra variable no básica, es menos 2. ¿Ya? Y que también es menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, que esto es equivalente, es decir, que los costos reducidos, ¿cierto?, son menor o igual que 0. La variable no básica, ¿cierto? Y por lo tanto esto es equivalente a que la BFS en la que estoy es óptima. ¿Ya? Y eso termina el problema. ¿Ya? Esta base a la que llegué desde la base inicial, ¿cierto? Partí de ese vértice, moví a este otro vértice, a este otro BFS, y esta es la solución óptima, porque cumple con la condición de optimalidad. ¿Ya? Entonces, esa es la conclusión que uno tiene. Optimalidad. ¿Ya? Entonces, en resumen, yo obtengo que la base, recuerden que la base eran las variables 1 y 4, yo del sistema, recuerden, haciendo que estas dos variables no básicas sean 0, ¿cierto? Obtengo que las variables básicas, el valor que toman en esta base, ¿cierto?, es justamente 3 y 1. ¿Ya? Entonces aquí 1 vale 3 en esta base y esta solución básica factible, ¿cierto? Y aquí 4 vale 1. Y las no básicas valen 0. ¿Ya? Y el valor óptimo, recuerden que el valor óptimo uno lo puede mirar, ya hay que escribir el sistema en términos de la base, lo mira acá. ¿Ya? Recuerden que este término que está aquí es igual a C transpuesto B por B barra. Y recuerden que la base, en realidad la base asociada, ¿cierto?, siempre es de la forma B barra como a 0. ¿Ya? Entonces esto ya habíamos visto que es el valor de la función objetivo evaluado en la base correspondiente a, en este caso, hasta B y hasta N. ¿Ya? Entonces el valor óptimo es 12. ¿Ya? Otra forma de verlo es que la función objetivo vale 12 cuando x2 y x3 valen 0. ¿Ya? Eso también será 0. Ok, entonces eso concluye el problema. Tengo mi solución óptima y tengo el valor óptimo. ¿Ya? Y eso, siempre se ejecuta de la misma manera, además, a menos que uno ponga reglas específicas para ver quién entra a la base y quién sale de la base, entre las elecciones posibles que yo tenga. ¿Ya? Entonces discutamos un poco fase 1, ¿ya?, en estas slides que quedan. Y bueno, recuerdo que fase 1 es para encontrar la solución inicial, el vértice inicial, y fase 2 es lo que hicimos recién, esencialmente, es moverme de un vértice a otro. ¿Ya? En el ejemplo anterior también hice fase 1 porque tuve que encontrar una solución de manera, no adivinando, pero sabía que las variables de slack iban a hacer una base factible. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo encuentro un vértice factible? Una base inicial factible. ¿Ya? Y la primera opción, que fue lo que hicimos recién, es por observación. Si uno conoce el problema bien, por ejemplo, yo sé que mi problema eran puras desigualdades menor o igual, yo tuve que agregar variables de slack para cada una de las restricciones, y esas variables de slack me generan una base factible. ¿Ya? Solución básica factible. Entonces ahí, ya, muy bien, puedo hacerlo. Y de otra forma, cuando el problema ya es muy complicado, y lo que hacen los solvers, de los software de optimización lineal, es, por general, creando un LP auxiliar. Entonces vamos a resolver otro LP para poder recién encontrar el vértice inicial para poder resolver el LP que quiero resolver de verdad. ¿Ya? La característica importante de este LP auxiliar, vamos a ver que es que encontrar una base inicial es muy fácil, es trivial. Realmente es como si uno le hubiera agregado variables del lag. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, aquí la primera opción es por observación o adivinando, y fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a decir que la base está por las variables de slack. ¿Ya? Entonces, no está escondido, pero en este problema
que era el problema anterior, ¿cierto? Porque bueno, todavía tiene el type. Uno eligió las variables de slack como las variables básicas. ¿Ya? Y recuerden que funcionó. ¿Ya? Era efectivamente una solución básica factible. ¿Ya? Entonces ya, muy bien. Esta parte ya sabemos que en este ejemplo definía una solución básica factible. ¿Ya? La otra opción es utilizando una LP auxiliar. ¿Y cuando lo necesito? Cuando el problema es muy complicado, es difícil encontrar una solución inicial. Y por ejemplo, un caso complicado puede ser cuando elegir las variables de slack no funciona. ¿Ya? Aquí, bueno, y esto es justamente lo que pasa acá. ¿Ya? Si yo eligiera esta la base, x3 y x4, lo que ocurre, bueno, si uno lo mira de cierta forma, en la matriz A, ¿cierto? Que es la 2, 1, 1, 1, ¿cierto? 1, 1, 1, 0 y 0 menos 1. ¿Ya? Entonces, por un lado, ¿cierto? Esta matriz tiene columna LI, así que muy bien. Columnas LI, finalmente independientes, ¿cierto? Entonces, es al menos una solución básica. ¿Ya? Por definición, genera una solución básica. Estas variables no básicas y básicas generan una BS. Pero no es factible. Es no factible. Pues, al hacer las variables no básicas 0, pues si, por ejemplo, x1 y x2, que son las no básicas, son 0, eso me dice que x3 vale 6, que es mayor o igual que 0, good, pero x4 es menos 4, que es menor que 0, entonces no factible, porque las variables tienen que ser no negativas, ¿cierto? Para x4 tiene que ser no negativa. Entonces, define una BS, pero no define una BFS. ¿Ya? Entonces no me sirve agregar x3 y x4 si, como antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a crear un LP auxiliar. ¿Ya? Y este LP auxiliar va a tener algunos elementos distintos al anterior. ¿Ya? De partida, las primeras diferencias que voy a marcar en rojo es un problema de minimización. ¿Ya? Este es el primer cambio, si quieren. El segundo cambio es que tiene otras variables. ¿Ya? Entonces, aparecen variables y1 y 2. Las mismas variables y1 y 2 que aparecen. Ese sería el segundo cambio. Y el tercer cambio es que estas variables, aparecen estas variables en las restricciones también. No solo las agregué a los objetivos, sino que también le agregué a las restricciones. ¿Ya? Serán como los tres cambios que aparecen. Y la construcción no es tan complicada. ¿Ya? Vamos a ver el caso general en un rato más. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa. ¿Ya? Agrego variables, cambio la opción objetivo con esas variables. Y tengo este problema, que es un nuevo LP. ¿Ya? Y si se fijan, en este LP yo automáticamente puedo decir que esta base, dada por variables, un poco más precisos, variables y1 y 2, y las variables no básicas, x1, x2, x3, x4, o sea, el resto. Recuerden que necesito m variables básicas, m igual 2, son dos restricciones nomás. Entonces elijo estas dos como las variables básicas, y el resto de las variables me quedan no básicas. En este caso son 4 variables que me restan. ¿Ya? Y si fijan, esto sí me va a definir una solución básica factible. Haciendo el mismo ejercicio anterior, al despejar i1 y 2, me va a quedar i1 igual 6 y 2 igual 4. ¿Ya? Y bueno, i1 solo aparece en una restricción, lo mismo para i2, por lo tanto me queda una matriz de identidad que va a tener columnas LI. ¿Ya? Entonces este problema, encontrar una solución básica inicial, es trivial. ¿Ya? Y una vez que yo tengo eso, puedo utilizar fase 2 para moverme de este vértice al otro vértice, para poder resolver el problema. ¿Ya? Bueno, uno debe cambiar esto a max, ¿ya? Para tener la forma estándar de simplex, pero salvo eso uno puede resolver el problema fácilmente. ¿Ya? Entonces, si uno resuelve este LP, de hecho, ustedes pueden comprobar que el valor óptimo va a ser 0. ¿Ya?
¿Ya? Por un lado, el valor óptimo va a ser 0. ¿Ya? Y por otro lado, entonces esto es que me dice que I1 más I2, el objetivo va a ser 0 en el óptimo. ¿Ya? Y esto, bueno, me dice como I1 y 2 son negativas. En particular me dice que estas dos son mayor o igual que 0. Perdón, son exactamente 0. ¿Ya? Y que si uno lo piensa, esto significa que yo encuentro valores de las variables, en particular I1 y 2, 0, X1, X2, X3, X4, otros valores no negativos, tal que este LP que está acá es factible. Con estas variables en 0. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa que mi LP uno puede comprobar, mirando estos valores de la base óptima, podemos comprobar que el valor, el LP es factible. ¿Ya? Ya no vamos a resolver este LP, pero créanme que si uno lo resuelve, esto es lo que uno concluye. ¿Ya? Y bueno, este LP me da origen a una BFS para mi LP original. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Ok, veamos el caso general. ¿Ya? Por conveniencia de notación, para hacerla menos complicada, voy a asumir que este vector B es no negativo. Entonces todas las componentes de B, digamos, B es mayor o igual que 0, de J es mayor o igual que 0 para todo J de 1 hasta M, que son todas las restricciones que tengo. ¿Ya? Esto es solo para poder que la notación no sea tan complicada. ¿Ya? Si uno tuviera un B sub J que es negativo, en realidad cambio el signo la restricción nomás. Multiplico todo por menos 1. ¿Ya? Y ahí no hay problema, todos los BJ se vuelven negativos. ¿Ya? Entonces, si este es mi LP original, ¿ya? Mi LP auxiliar, para poder encontrar la primera solución básica factible, se escribe así. ¿Ya? De nuevo, cambié lo que tenía que cambiar, agregué variables, ¿cierto? Cambié de max a min y puse las variables también en las restricciones. ¿Ya? Y este I, este vector I no está explícito acá, bueno, la sumatoria sí, pero tiene m componentes. Porque es una variable extra por cada restricción, tal como lo vimos en el ejemplo anterior. Agregaba I1 y 2, una por cada restricción. ¿Ya? Y si uno lo mira, este LP lo mira desagregado en vez de forma matricial, lo miro por cada ecuación. Entonces, para cada una de las restricciones, lo que hice fue simplemente agregar esta variable. ¿Ya? ¿Ya? Y lo bueno, déjenme escribirlo acá. Lo bueno que uno puede decir que la base asociada a las variables I1 hasta IM, que son M variables, ¿cierto? Con N, el resto de las variables, ¿cierto? Las no básicas. Esta base, esto define una BFS. ¿Ya? Y la BFS que define es, bueno, X vale 0 y el vector Y justamente vale el vector B. ¿Ya? Esta es la BFS que define. Esos son los valores que toma. Y si pican todos mayor que 0, entonces va a ser una BFS. O sea, factible. No solamente base, sino que factible. Y bueno, ¿por qué es Basic Solution? Porque es Basic Solution es porque como cada variable aparece una vez en cada restricción, ahí se genera una matriz de identidad cuyas columnas van a ser ahí. Entonces, bueno, si quieren ser más explícito, la matriz acá, la matriz es la matriz, las primeras columnas son asociadas a las variables X, la segunda es una identidad asociada a las variables Y. Entonces me queda este es el sistema. ¿Ya? Y este sistema tiene columna de ley. Por lo tanto, tiene una basic solution, pero que además es factible.
factible porque al calcular los valores asociados, variable no básica es igual a 0 y después despejar me queda mayor o igual que 0 porque estoy asumiendo que este b es mayor o igual que 0. ¿Ya? Acá. Solo para no tener que hacerlo por casos. ¿Ya? Entonces, bueno, hablemos de este el mismo LP que está desagregado. ¿Ya? Y de ahí no se puede dar cuenta que I sub j va a ser BJ cuando las no básicas son 0, las X son 0, todas 0. ¿Ya? Pero antes de pasar de pasar al otro slide, déjeme decirlo. Si es que yo no quisiera cambiar los B sub J a mayor o igual que 0 todos, multiplicando por menos 1 esa restricción, si BJ fuera menor que 0, o bueno, si quieren en general, lo que uno diría, en general, si J es mayor o igual que 0, entonces esta es la restricción que pongo. Más IJ igual BJ. ¿Ya? Y si yo hubiera tenido un BJ negativo, lo que hubiera cambiado y que no quise complicar las slides es que hubiera requerido tener un menos I sub J. ¿Ya? ¿Ya? Porque así esto me implica que IJ igual BJ es, ¿cierto? Es mayor o igual que 0. Y acá en este caso, IJ, si yo despejo me queda menos BJ, pero como era negativo, ahí me hubiera quedado mayor que 0. Entonces, en el caso general, cuando no quiero cambiar de signo los de sub J, como en mi assumption, ¿cierto? La ecuación que uno tiene que escribir en vez de un más, es con un menos. ¿Ya? Es la única diferencia. Que claramente acá era más difícil escribirlo, ¿cierto? ¿Cómo separo este vector i entre los componentes en función de las componentes de b? Las componentes de b que sean positivas y no negativas o negativas, ¿cierto? ¿Ya? Eso. Entonces, uno puede aplicar esta metodología, este LP auxiliar al siguiente problema. ¿Ya? Y lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a usar el LP auxiliar. ¿Ya? Fíjense que en realidad la función objetivo del problema original, eso se me olvidó comentar, no toma ningún rol en el problema auxiliar. Y tiene sentido porque en realidad el problema auxiliar es para detectar factibilidad de las restricciones, ¿cierto? Solo de esta parte. Entonces no tiene que ver con la función objetivo. ¿Ya? En particular, si yo tengo este problema que tiene cierta función objetivo y además hay máximas de minimización, para crear el LP auxiliar no me importa. No me importa la función objetivo. ¿Ya? Entonces creo el nuevo problema y para hacerlo tal como antes no voy a permitir valores B negativos. ¿Ya? Entonces, como les dije antes, voy a cambiarlo de signo. ¿Ya? Entonces, como lo definimos, solamente para lados derechos B, donde todas las componentes son mayor o igual que 0, tengo que cambiarlo de signo. Eso es lo que hago, multiplico todo por menos 1. Entonces, ahora encuentro esta nueva restricción, que es la misma, pero multiplicada por menos 1. Y ahora sí que puedo crear fácilmente el LP auxiliar. ¿Ya? Y agrego una variable por cada restricción. ¿Ya? Y bueno, el problema de minimización. Y este es mi LP que me dice si es que el problema es factible o no. Y ahora si resuelven este LP, ¿ya? Van a encontrarse con el siguiente resultado. Efectivamente el LP, en este caso el óptimo no va a ser 0. ¿Ya? Entonces lo mínimo que puede ser el valor óptimo, o sea el valor de opción objetivo para este LP es algo positivo. Lo que quiere decir que algunas de las variables y1 y 2 tienen que ser positivas. ¿Ya? No pueden ser 0. Y esto me dice que para poder cumplir con todas las restricciones de este LP, eso no puede pasar
si es que I1 y 2 son 0. Al menos una de las dos, ¿cierto? Tiene que ser 0. Perdón, tiene que ser un número positivo. ¿Ya? Por lo tanto, el problema original va a ser infactible. ¿Ya? Porque si fuera factible, yo podría encontrar valores de X1, X2, X3, X4, tales que se cumplieran las restricciones, aun cuando I1 y 2 fueran 0. Pero para este LP particular, eso no es cierto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, esto me dice, ¿cierto?, que el I1 más I2 es mayor que 0. ¿Ya? Y eso uno concluye que lo que me dice que el problema es factible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos comentarios, ya no este ejercicio, sino que del problema fase 1, encontrar la BFS inicial genérico. Como les dije, las variables nuevas que yo agregué siempre me definen una base. Así que bien. El resto son las no básicas. Y esta es muy fácil de encontrar porque ya está definida en general. Ya estaba, ¿cierto? ¿Ya? Y la idea del este LP auxiliar es que si yo quiero minimizar la suma de los I, idealmente yo quisiera hacerlas 0, que solvieran no básicas, para poder encontrar una solución básica que incluya solo variables xi, x1 hasta xn, ¿cierto? Y eso me define una solución básica para el problema LP original. ¿Ya? Entonces es la idea, uno quisiera encontrar una base que solo incluye variables x. ¿Ya? Y esta base uno puede definir, la puedo usar para definir una BFS para el problema original. Ya no para el vértice del problema auxiliar, sino que para un vértice, una BFS, el problema original. ¿Ya? Si las variables sí. ¿Ya? Porque claro, si las variables i son 0, ¿cierto? Si yo sé que son 0, es como si no estuvieran ahí, ¿sí? En este LP. Entonces es el LP original, finalmente. ¿Ya? Entonces, resumen, si el valor óptimo es mayor o estricto que 0, entonces lo mínimo, ¿cierto?, que pueden ser estas variables i no es las dos 0, entonces yo concluyo que el LP es infactible. Entonces no hay BFS para el problema original, y no solo eso, no solamente no hay vértices, sino que el problema completo es infactible. O sea, es un políedro vacío. ¿Ya? Y segundo, si el valor óptimo es igual a 0, entonces sí hay una solución básica factible. ¿Ya? Y esta puede ser encontrada resolviendo el LP auxiliar. ¿Ya? ¿Ya? Como comentario sobre eso, si es que el valor óptimo es 0, es posible que la solución óptima, la base óptima, la BFS óptima, incluya variables i en la base, pero como el valor óptimo es 0, esas variables i deberían ser igual a 0. ¿Ya? Eso es algo que no hemos visto con detalle, y eso es lo que se llama degenerancia. ¿Qué pasa si es que para una BFS algunas variables básicas toman valor 0? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver más adelante en este curso. Ya, todavía nos quedan algunas semanas. ¿Ya? Pero en principio, si es que no ocurre eso, si es que no hay bases degeneradas, entonces la solución óptima, la BFS óptima, me va a dar inmediatamente una base para el problema original. ¿Ya? Pero no se preocupen por eso. De momento entiendan lo que es fase 1, fase 2 y entiendan cómo aplicarlo. Porque el quiz va a ser una iteración de simplex. ¿Ya? Eso. Nos vemos en el próximo video.